muchas personas, pero Pero nosotros nos yo conocemos me desde inicié mucho antes de los como 80. profesor en arquitectura, fui profesor de su hermana Luisa. Mi hermana se llama Tatiana. No, pero ¿tú tienes una hermana que se llama Luisa Romero? No, una prima. Ah, prima, entonces. Sí. Bueno, listo, está bien, Muy bien. no hay problema. Ok, Gabriel, ¿estás esperando más gente para hacer la introducción, ¿no? Pues como quieran. Son a las 6 Y uno, el mío, pues. Sí, 6-1. Esperemos 5 minuticos, ¿no? Ahí está entrando gente. Muy bien.
Bien, buenas noches para todos los asistentes a esta nueva jornada de Lunes de las Artes. Es para mí un placer como decano de la Facultad de Artes Integradas a hacer la presentación en el día de hoy de Sandro Romero Rey, una persona tan importante para la cultura nacional y muy específicamente para la caleña en tanto los antecedentes culturales de esta ciudad. Debo manifestar que resulta una coincidencia de números, de fechas. Este evento en los 25 años de la Facultad de Artes Integradas, en los 40 del plan de teatro, en los 75 de la universidad, y vamos a tener una exposición alrededor de los 20 años anteriores a la creación de este plan de teatro. Entonces, voy a leer sin más preámbulo aquí la hoja de vida del señor Sandro Romero Rey, escritor, director de teatro, realizador, guionista, productor de radio, cine, televisión. Ha combinado estas actividades con la docencia, el periodismo cultural, licenciado en teatro por el Instituto Departamental de Bellas Artes de su ciudad natal, máster en artes escénicas de la Universidad de París 8, doctorado en la Universidad de Barcelona en la tesis Género y Destino, la tragedia griega en Colombia, publicada en 2015, profesor de planta y coordinador del programa de artes escénicas en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá, profesor invitado a la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha dirigido más de 40 montajes teatrales y ha participado activamente en el desarrollo del trabajo audiovisual en su país. Ha recibido distintos obras cinematográfica, literaria, teatral. Entre sus realizaciones audiovisuales se destacan los documentales Sonido Bestial, 2012, El Teatro de la Candelaria, Recreación Colectiva, de 2016, colaborador de realizadores como Luis Ospina y Carlos Mayolo. Junto a Luis Ospina realizó la compilación de la obra póstuma del escritor y crítico de cine Andrés Caicedo, publicado las novelas Oraciones a una película virgen, en el 93, El miedo a la oscuridad, Alfaguara 2010, Anfiteatro 2009, la colección de cuentos del deseo 2004, el libro de ensayos Memorias de una cinefilia, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina 2015, las crónicas Clock Around the Rock, Crónicas Fan Fatal 2009 y Piedra sobre Piedra, Confesiones de un adicto de los Rolling Stones 2016. Cansado, profesor, mis respetos. Bienvenido y muchas gracias por estar en la Facultad de Artes Integradas. Buenas noches o buenas tardes. La razón fundamental por la cual estoy aquí, en primer lugar, es porque es un evento que viene de Cali y yo a Cali nunca le digo que no a nada. En segundo lugar, porque es de la Universidad del Valle, con quien profeso muchísimos afectos del pasado y por supuesto del presente. Y también por el tema que me han propuesto, que es una reflexión que vengo haciendo desde hace un buen tiempo y que es escrito en textos breves, artículos y en algunos de los libros. Algunas de las ideas que quiero compartir con ustedes esta tarde pues están por ahí diseminadas. Entonces, de repente, en este soliloquio extraño que ahora nos mantenemos los seres humanos por estas épocas fatales, pues voy a tratar de unas ideas un poco caprichosas, si se quiere, y un poco autobiográficas, teniendo en cuenta que dos aspectos. Primero, el paso de los años, que me preocupan profundamente, y sobre todo cuando empiezan a morirse los amigos y cuando uno empieza a pensar en la memoria. Hace un año exactamente murió uno de mis grandes amigos, Luis Ospina, el director de cine, y él decía que para él la muerte era el... Y un año después
de su fallecimiento, a pesar de que se trata de una figura de reconocimiento nacional e internacional. Todavía nos estamos viendo a gatas de qué hacer con la memoria de Luis Ospina y qué hacer con sus archivos. El tema de los archivos y de la memoria me preocupa mucho, por un lado. Y por otro lado, yo quisiera hacer como una suerte de flashback, insisto, arbitrario. Seguramente cada uno tiene su propia biografía cultural de su ciudad y en particular de la ciudad de Cali. Y la mía pues tiene que ver muchísimo con distintas instituciones y con distintos amigos con los cuales desarrollé mi vida artística en la ciudad hasta el año 88, cuando me vine a vivir a Bogotá. Me parece muy importante recuperar esta época entre los 60 y los 80, a pesar de que la década de es una década que yo viví como un niño. Yo nací en el año 59. Sin embargo, pues yo tengo un parteaguas que es muy potente. Eduardo Carranza decía en un poema que Cali es un sueño atravesado por un río. Y en mi caso yo digo que Cali es un sueño atravesado por la avenida Segunda Norte, porque yo viví prácticamente toda mi infancia, mi juventud en el barrio Centenario, en una avenida segunda donde no pasaba ningún carro, donde había un silencio absoluto, donde el viento era maravilloso. Estudiaba en el Colegio Bermans a 2 cuadras y a 3 cuadras estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, donde trabajaban mis padres. Mi mamá trabajaba en la Escuela de Ballet, era profesora y asistente del coreógrafo y director Giovanni Urinati, y mi papá era profesor y luego fue coordinador y fue director de Bellas Artes en los años 70. Pero los años 60 para mí el jardín de infantes era la Escuela de Bellas Artes. Allá pasé todas las tardes de mi vida y esto representó para mí pues un acontecimiento importantísimo. El hecho de poder convivir con bailarines, con pintores, con músicos, con actores de teatro, con directores, con escritores, con diletantes, que se formaron, que empezaron a formar parte de mi paisaje cotidiano y que los que están vivos aún siguen siendo mis amigos. Entonces, pues los años 60 muy intuitiva, pero luego a posteriori, cuando uno hace balance generacionales, pues uno se da cuenta que eso sin querer lo ha marcado a uno de una manera muy profunda, ¿no? De una manera determinante. En el documental todo comenzó por el film que estrenó Luis Ospina en el año 2015, la película empieza con la implosión del restaurante Los Turcos y él escogió ese momento para empezar a hablar de los años 70, desde los años 70 hasta los años 90 en Cali, porque el restaurante Los Turcos era un símbolo donde se reunía todo el mundo del arte de los 60 hasta el año, yo no sé, hasta los años 90, seguía funcionando y bueno, hasta la implosión. Los Turcos era como un sitio simbólico para los escritores, para los músicos, para los adictos, para los locos, para los voladores, para mucha gente que se reunía ahí, los psicoanalistas, los filósofos. Entonces, el hecho de que hubiesen explotado este lugar y que el paisaje lo vayan cambiando, pues eso marca el final de una época y también marca un símbolo de balances, ¿no? Cuando hablo de la avenida Segunda Norte, una de las razones por las cuales yo llego a Cali y me produce un poco de vértigo es ver esta calle inundada de carros, que ya no se puede pasar de una acera a otra. Bellas Artes me parece que es un sitio que no pertenece o que no es el mismo que yo tengo en mi memoria, aunque sospecho que siempre la memoria melodramatiza el pasado, lo convierte mucho más agradable, lo convierte en un acontecimiento memorable y seguramente el Palacio de Bellas Artes, que así se llamaba el Palacio de Bellas Artes, ahora yo paso por ahí y no lo veo tan palaciego, pero para los habitantes que empezábamos a dar nuestros primeros pasos en el mundo del arte sí lo era. El Palacio de Bellas Artes era un sitio fundamental y para mí los años 60 está representado por ese lugar donde se gestaron los festivales de arte, tanto el Festival de Arte oficial, digamos, de la sociedad
sociedad caleña, sociedad en el sentido aristocrático del término, bastante revaluado por supuesto, pero que en esa época se decía así. Y por el otro lado, los festivales de vanguardia que se hicieron más o menos entre el año 65 al 69, si la memoria no me falla. Estos acontecimientos uno los vivía espontáneamente y después cuando uno lee textos como los de la historiadora Katia González, donde ella hace balances y reflexiones con perspectiva desde la distancia de todos estos acontecimientos, pues uno valora doblemente esto que formaba parte de nuestra vida cotidiana y que formaba parte de una cotidianidad pues bastante particular. Ahora bien, el paso del tiempo hace que la historia se vaya perfilando hacia quien la protagoniza, hacia quien la cuenta. Y quienes no cuentan las historias, pues están condenados o a desaparecer o a perderse en ambigüedades. Y creo que con lo que sucede con los años 60 en Cali, me parece que la vida cultural de la ciudad está un poco desdibujada desde la perspectiva de lo que representaron los años 60 para la ciudad. Yo creo que cuando hablamos de la ciudad de Cali, hablamos del centro de Cali y hablamos de una serie de puertos culturales como el Teatro Municipal, como el Santiago de Cali, como la Universidad del Valle cuando quedaba en San Fernando, como Bellas Artes, como el restaurante Los Turcos y otros más, y había una periferia que poco a poco se fue integrando a la ciudad, o que la ciudad se fue integrando a la periferia, donde hubo un diálogo con otro tipo de manifestaciones que antes se miraban de manera separada. Yo recuerdo que para quienes hablaban de bellas artes, era exactamente eso, las bellas artes, con mayúscula. Entonces uno hablaba de la música y hablaba de música clásica. Es muy extraño que la gente piense que en Cali se oía música clásica, pero en Cali existía todo grupo de personas dentro de la que se encontraba mi familia, en la cual uno solo oía música clásica. Es decir, yo la salsa, la música antillana, todo esto lo vine a descubrir mucho después, cuando mis amigos del cine comenzaron a desordenarme. Pero había una suerte de religión que se llamaba el arte y que reemplazó la religión que me estaban imponiendo en el colegio de los jesuitas donde estudié. Esa religión del arte fue donde yo me empecé a formar primero estudiando música, estudiando pintura, yendo a las clases de ballet todas las tardes de mi señora madre, y luego yendo a los espectáculos, ¿no? Y descubriendo cosas que uno después se viene a dar cuenta que eran, porque recuerdo haber visto la Casa de la Cultura sin saber qué era la Casa de la Cultura, sin saber quién era Santiago García, ver Galileo Galilei sin saber quién era Bertolt Brecht, la Orestía sin saber quién era Esquilo, ver incluso los montajes, o por lo menos me acuerdo de un montaje de Andrés Caicedo sin saber quién era Andrés Caicedo, que fue una versión que él hizo de La Lección de Ionesco, en la época en la cual el teatro del absurdo se convertía en algo muy importante. Entonces, es ese momento de la infancia en el cual uno empieza a leer y empieza a entusiasmarse por descubrir el mundo, por descubrir la muerte y aterrorizarse ante la fatalidad, ante lo ineluctable, por encontrar una manera de expresarse y por encontrar una preocupación por establecer un vínculo con los otros a través no de la comunicación directa, porque para mí yo era una persona extremadamente tímida, pero descubrí que en el teatro no lo era y descubrí que el teatro era una manera de sustituir la vida, era una manera de reencontrarme con los acontecimientos y creo que eso lo viví en los años 60 como espectador y después a partir del año 69 que comencé a estudiar teatro cuando tenía 9, 10 años, en un acontecimiento que entre otras cosas para la gente que hay de teatro aquí, creo que es bueno recordarla, porque existe la idea de que el TEC, el teatro, primero Teatro Escuela de Cali y luego Teatro Experimental de Cali, salió de Bellas Artes expulsado en el año 68, 69, pero se olvida una parte posterior, porque quizás Enrique Buenaventura era una figura descollante, era una figura envolvente y digamos que el tema de la creación colectiva se volvió el protagonista de la vanguardia teatral de los años 70. Y esto
lo protagonizaron, por supuesto, el TEC y el Teatro La Candelaria. El TEC primero con Soldados, con las obras de los Papeles de Infierno que se fueron separando y particularmente La Orgía, que se volvió una obra muy importante de los primeros años de la creación colectiva, y los textos que iba produciendo Enrique Buenaventura como dramaturgo, articulados con la creación de sus actores, las distintas versiones de La Diestra de Dios Padre, especialmente la cuarta versión de La Diestra de Dios Padre, que creo que fue el clímax de la creación colectiva en los 70, al igual que la segunda versión del Fantoche de Lusitania o del Fantoche Lusitano. Estas obras fueron muy importantes para mi generación juvenil cuando empezamos a descubrir el teatro y a encontrar que en los escenarios había un mundo extraordinario. Y creo que el clímax fue cuando empezó a llegar el Teatro La Candelaria con Nosotros los Comunes, La Ciudad Dorada, Vida y Muerte Severina, y el gran clímax de la creación colectiva que fue cuando La Candelaria estrenó Guadalupe años 50. La llegada de Guadalupe años 50 a Cali creo que fue un acontecimiento definitivo. En esa época, ¿qué pasaba? Retomo la idea que estaba tomando anteriormente. El TEC era un grupo protagónico, no solamente desde un punto de vista artístico, sino desde un punto de vista político. Y en Bellas Artes había otra generación, porque hay que recordar que el TEC se partió en dos, y se partió siguiendo la línea de dos hermanos. Esto es una historia un poco bíblica, porque Enrique Buenaventura armó un grupo muy compacto, súper compacto, de excelentes actores, que desgraciadamente terminó de una manera trágica, y que no voy a meter en ese tema porque no lo conozco bien, pero más o menos lo intuyo. Pero por el otro lado estaba Alejandro Buenaventura, que vive en Cali, quien fue uno de mis primeros profesores de teatro, y que muchos de los actores que se separaron del TEC terminaron siendo profesores de Bellas Artes y que terminaron siendo mis profesores, como Carlos Castrillón, Miguel Mondragón, el profesor de pantomima, Ana Ruth Velasco, que fue la gran sacerdotisa del teatro infantil en la ciudad, y posteriormente la llegada de Vicky Hernández como profesora, quien fue también profesora mía en los años mágicos, cuando uno tiene 15 años. Y esa época coincide con la llegada de Guadalupe años 50. Ahora, ¿qué pasa? En esa época, los grupos de teatro casi que estaban alineados con la política. Había una tensión entre la izquierda que se manifestaba en los escenarios, o por lo menos esa era la que yo vivía, porque ese era el mundo en el que yo me moví. Para mí, el mundo del teatro empezó a tomárselo todo, a pesar de que había otras opciones y me movía con pintores y con bailarines y con escritores, pero el mundo del teatro empezó a devorarme. Y entonces esa tensión entre la línea soviética por un lado, por el otro lado la línea maoísta en sus dos vertientes, porque también había que recordar que existía la disidencia en el Partido Comunista de lo que se llamó el Partido Comunista Marxista-Leninista, que fue otra tendencia, hizo que en los escenarios se vivieran también esas tensiones. Y me parece que esa polarización marcó de alguna manera la evolución del teatro, no solamente en Colombia, no solamente en Cali, sino también en Colombia y por supuesto que en América Latina. Creo que la primera vez que yo fui a un festival de teatro de Manizales lo viví con admiración y casi que con espanto, ¿verdad? Asistir a los foros interminables en el año 73, cuando uno tiene años y uno quiere ver obras de teatro, y se encontraba con unas peleas intestinas entre el teatro libre versus el Teatro Popular de Bogotá, que era dirigido por Jorge Alitriana, donde Fanny Mique estaba tratando de hacer después se lo estigmatizó como comercial, y de alguna manera yo me mantuve siempre en la mitad, en ese tibio centro que ahora es tan criticado, pero que me parecía muy importante el hecho de tener en cuenta que en un país donde la cultura vivía a gatas, ponerse a pelear y poder discutir intestinamente dentro de los mismos que estábamos desarrollando la cultura, me parecía un desgaste inexplicable, cuando los supuestos enemigos estaban en otra parte, estaban en un lugar que no era precisamente el de los escenarios. Entonces, ese tránsito entre los 60 y los 70
me parece que era interesante verlo desde la perspectiva de la academia, porque había dos tendencias, y aquí voy a hacer mi conexión con el cine. En esta época yo no estaba muy interesado en el cine como pasión. El cine lo veía como un niño, un joven que iba al cine los domingos o en las noches o cuando podía, pero no me preocupaba por saber mayor cosa de él, sino que esto fue más adelante. Pero hago la conexión con el cine porque me parece que en esta época generacionalmente el hecho de que la juventud empezara a tomar un protagonismo definitivo fue determinante para muchas de las personalidades de la cultura de Cali. Existía entonces la idea de o ser autodidacta o trabajar o estudiar en una institución académica universitaria. El TEC optó por crear una tolda aparte y ser una propia escuela. Es decir, ya no era el Teatro Escuela de Cali, sino el Teatro Experimental de Cali, donde entraban miembros, muchas veces que no tenían ningún tipo de experiencia académica, como por ejemplo Andrés Caicedo, quien comenzó escribiendo teatro en los años 60 y que a finales de los 60, comienzos de los 70, estuvo un año como actor del TEC y después él fundaría el Cineclub del TEC primero, después el Cineclub de Cali y luego se interesaría en ser un cineclubista profesional y un crítico de cine, entre comillas, profesional, pero nunca estudió en ninguna universidad, no quiso enfrentarse a la academia, no le interesaba, como tampoco lo hizo Carlos Mayolo, por ejemplo, que fue un completo autodidacta. Los actores del Teatro La Candelaria siguieron más o menos esa misma senda, mientras que Santiago García había sido un director que se había formado dentro del más estricto rigor académico como arquitecto, como director de teatro, como escenógrafo, que había vivido en distintos países y en distintas capitales europeas. Regresó a Bogotá, trabajó con actores, luego los actores del Teatro La Candelaria que hicieron creación colectiva con él, venían de la ENAD, de la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero muchos de ellos no terminaron. Lo digo porque muchos de estos actores, ahora en los programas de profesionalización que tenemos en la Universidad Distrital, legalizan su experiencia porque en su momento no lo hicieron, porque era casi que un motivo de orgullo saltarse la academia, poder hacer las cosas motu propio. Esto se vivió de una manera muy importante en todos los niveles, en todos los frentes, ¿no? Uno lo puede ver con otros escritores de la ciudad o del departamento, como Gustavo Álvarez Gardiazabal, que fue un escritor que se formó en el rigor académico, mientras que Humberto Valverde, por ejemplo, fue un escritor autodidacta. En el mundo del teatro creo que también existía esa tendencia. Y también había otra institución que a mí me parece muy importante en la ciudad en esa época, que fue el Instituto Popular de Cultura, donde se desarrolló todo un lenguaje de formas tradicionales dentro de la danza, dentro de la música, dentro del teatro, pero el teatro inmensamente politizado. Hay dos directores argentinos que estuvieron en la década del 70 en Cali, que creo que ya nadie los ha vuelto a nombrar, pero yo sí los recuerdo muy bien, además porque fui alumno de uno de ellos, que se llamaba Julián Romeo, que todavía vive, según me informan, en España, y otro lamentablemente desaparecido que se llamaba José Luis Andreoni. Ellos hicieron un teatro absolutamente militante, era un teatro hijo de la Revolución Cultural Proletaria China y dentro del más exacerbado maoísmo que se regó por la ciudad y que, para bien o para mal, creó cierto tipo de público, un público que estaba interesado que le dijeran cosas en el escenario, no importaba qué tanta calidad artística tuviera. Entonces ahí había una polémica entre si había que formarse realmente a profundidad dentro del rigor que exige el conocimiento de la evolución de la historia del teatro de Occidente y de otras latitudes, o sea, había que saltarse ese proceso y comenzar a hacer un teatro inmediato, un teatro urgente, un teatro que le respondiera a las necesidades del público y de la revolución latinoamericana, por supuesto, con la gran influencia de la revolución cubana en ese momento. Entonces, este diálogo conflictivo entre las artes y la política para el teatro en Cali fue
determinante, y lo que se vivió en Bellas Artes era un crisol de tendencias políticas en las cuales hubo tensiones muy fuertes, hubo tensiones muy grandes, y después yo me he puesto a ver las personas de mi generación que terminaron o que terminamos haciendo teatro y que todavía continuamos haciéndolo, o que nos dedicamos a distintas disciplinas del arte, al menos de la Escuela Departamental de Teatro, como se llamaba en esa época, son muy pocos. Son muy pocos los que siguieron trabajando en función de la vida del escenario. Y de alguna manera ahí me incluyo yo, porque, perdón la primera persona, pero esta charla es un poco autobiográfica y voy a utilizar la primera persona del singular en distintos momentos, entonces de antemano les pido disculpas, pero así será. En un momento de la vida, finalizando la década del 70, creo que hubo un acontecimiento muy importante, y es el suicidio de Andrés Caicedo. Cuando Caicedo se suicidó en el año 77, yo, un creador que ya había descubierto el cineclubismo, primero en un cineclub que se olvidó para siempre, pero que para mí era muy importante porque quedaba muy cerca de Bellas Artes, en el Teatro Calima, era a la misma hora del cineclub de Cali, de Andrés Caicedo, que era en el Teatro San Fernando, en el sur. Había que coger bus para llegar allá y uno se demoraba mucho y uno tenía clases de teatro hasta las 12. En cambio, el cineclub Nueva Generación quedaba en el Teatro Calima y a 5 minutos caminando uno iba y veía las películas. Pero poco a poco fui descubriendo el Cineclub de Cali y me empecé a fascinar por la actitud del cineclub, por lo que representaba, porque se fue convirtiendo como en una suerte de parche cultural muy importante, por las stencil linografiadas que repartían en la entrada, por el tronar de la salsa y del rock antes de las películas, y porque uno podía ver el cine ordenadamente. Y uno empezó a descubrir quién era Eisenstein, y quién era Berman, y quién era Billy Wilder, y quién era John Ford, y cuál era el cine latinoamericano, y el cine cómo manejaba los temas políticos, y esto me empezó a fascinar. Paralelamente comencé a leer los pequeños relatos que Andrés publicaba en los periódicos, cuando publicó en el año 75 El Atravesado, que me produjo una inmensa impresión, y verlo y conversar con él brevemente en la entrada del Cineclub o en Los Turcos, hasta el 4 de marzo del 77, cuando supe de su suicidio justamente en el restaurante Los Turcos, ahí a pocas cuadras de donde él se había matado. Ese momento para mí fue tremendo. Yo tenía 18 años y un mes después o 2 meses después, hace poquito, encontré la fecha de cuándo fue que se publicó Que Viva la Música para el Público, porque pues, la leyenda cuenta que Andrés recibió un ejemplar de Que Viva la Música el día que se suicidó, pero el libro para el público salió un par de después. Leer Que Viva la Música para mí fue importantísimo, porque además me encontré con una cantidad de coincidencias que no dependían ni mucho menos de la amistad, sino del azar, realmente del azar, especialmente en coincidencias de gustos musicales que yo los tenía y que después leyendo este libro eran los mismos que Andrés tenía. Entonces, primero pues estuvo el entusiasmo que me produjo la obra de Andrés Caicedo, luego saber que había sido director de teatro antes de dedicarse al cine, pues también me aterró, me impresionó, y gracias a un personaje que fue muy importante en la ciudad de Cali en los 60, 70, que se llama Hernando Guerrero, fundador de Ciudad Solar, a donde mi papá me llevaba cuando yo era niño a ver las exposiciones de sus alumnos, porque mi papá fue profesor de Oscar Muñoz y de Ever Astudillo, de Edgar Álvarez y otros artistas que ahora son pues, muy importantes, algunos ya fallecidos, de Fernel Franco, que era el fotógrafo oficial del Ballet de Bellas Artes, pues ahí estaba al lado de mi madre siempre. Pues esto era un ambiente que para mí era muy importante. Entonces, Hernando Guerrero fue la persona que me puso en relación con la familia de Andrés, porque yo todo el tiempo le hablaba de Andrés. Hernando había regresado de Francia, había sido muy amigo de Andrés, y entonces él me dijo, vamos a la casa y conoce a la familia de Andrés. Allá me presenté, allá estuve, y desde esa época comencé a hacer la labor de organizar el archivo, una cosa que yo pensé que iba a durar unos pocos meses, pero que 43 años después sigo haciendo y que ya empezó a formar parte de mis múltiples ocupaciones. No la única, como dicen algunos, que
creen que uno vive de Andrés Caicedo. Eso lo hago por simple y llano gusto y placer. Y con Luis Ospina lo hicimos siempre así, le sacábamos el tiempo a nuestras obligaciones y a nuestras pasiones y a nuestras ocupaciones para dedicarnos a trabajar en la obra de Andrés, pero resulta que la obra de Andrés es una suerte de tumba sin sosiego. Cada vez hay que hacer algo nuevo. No me pregunten por qué, pero siempre hay que hacer algo nuevo. Hoy, por ejemplo, estuve trabajando en algo nuevo sobre la publicación, por fin, 40 y tantos años después de la obra completa de Andrés, que estamos haciendo gracias a Editorial Planeta y a Seix Barral, que ya se han publicado 4 tomos y esperamos pues que esto llegue por fin a un final feliz, porque es una obra que siempre se ha publicado a tumbo, se ha publicado de acuerdo a las posibilidades. Nosotros publicamos un libro en el año 84, perdón, que se llamó Destinitos Fatales, y el siguiente libro se publicó 15 años después, que fue Ojo al Cine. Y no por nosotros, sino porque las editoriales no estaban interesadas en publicar libros de crítica de cine. Entonces, pues ahí hay una militancia generacional de amistad que ha representado, lo que ha representado el hecho de publicar la obra póstuma de Andrés Caicedo. Pero sobre este tema podría volver más adelante. Quería decir que ese tránsito entre el teatro y el cine lo viví gracias al Cineclub de Cali, que me pareció fascinante este lugar, y por el Cineclub de Cali después conocí a Luis, y en el año 79 ya como que sellamos nuestro pacto de amistad, un noviazgo eterno que terminaría con su muerte en el año 2019. Y siempre me gusta recordar que en esos 40 años de amistad nunca tuvimos un encuentro, ni una discusión, ni una pelea en este país de peleadores profesionales como es Colombia, o como somos nosotros los colombianos. Pero con Luis creo que tuvimos siempre una complicidad y una alegría permanente, y creo que nos salvó del terror, nos salvó el sentido del humor y aprender a reírnos de las cosas. Y por Luis conocí a Karen Mayer en esa época, artista plástica, y después a Carlos Mayor. Y con ellos, a lo largo de la década del 80, yo me desprendí del teatro, me olvidé del teatro, porque me pareció que toda esta zambapalo revolucionaria que había me aturdía, y era un momento en el cual yo estaba un poco no, muy decepcionado de los entusiasmos ideológicos, y sobre todo de las batallas ideológicas, que eran realmente fatigantes y agobiantes. Y yo tenía todavía, y creo que todavía lo tengo, como una especie de sentimiento romántico frente al arte, y me encontré con un grupo de anarquistas delirantes, muy creativos, muy inteligentes, muy irreverentes, que eran los del Combo del Cine. Cuando yo conocí a Luis Ospina, acababa de estrenar Agarrando Pueblo, que recuerdo muy bien que él la había estrenado en París y se había hecho una primera proyección de Agarrando Pueblo en el Teatro Cartagena, en el Festival de Cine de Cartagena de ese año. Una proyección muy mala. Quienes conocen Cartagena y ven las ruinas del Teatro Cartagena, pues les costará trabajo saber que ahí se hacía el Festival de Cine. Esa era la principal, ¿no? Y entonces había que ir de punta en blanco como si estuviera en el Festival de Cannes. Pues en una ciudad que es muy descomplicada y donde uno puede vivir como a otro ritmo, pero pues Cartagena tenía sus jerarquías. Esa época no me tocó vivirla a mí, pero sí a partir del año 79 fui espectador asiduo, y creo que Cartagena fue un vínculo para el cine colombiano de la década del 80 muy importante. Entonces, esa amistad coincidió con que Luis Ospina inauguraba una nueva manera de producir cine en Colombia, y su ópera prima, es decir, su primer largometraje, fue Pura Sangre, que él comenzó a preproducir a la empresa del Estado, que comenzó a incentivar y a financiar los largometrajes en Colombia, que se llamaba Focine, que duró toda la década del 80. Y a lo largo de la década del 80, pues los que nos entusiasmamos por el cine, comenzamos a aglutinarnos alrededor de ciertos nombres que eran líderes, que eran muy carismáticos, que eran muy inteligentes y que echaron a rodar sus ideas y sus películas. Estoy hablando especialmente de Luis y de Carlos Mayolo, pero hubo otros directores y otros líderes, entre comillas, de proyectos cinematográficos con los cuales
colaboramos con mucho entusiasmo en su momento. Entonces, esto para mí fue muy importante y literalmente me olvidé de las toldas teatrales, además porque había una especie de división arbitraria entre el cine, la radio, el teatro y la televisión. Eran 4 cosas distintas. Y sobre todo que cuando se exacerbaron las polarizaciones ideológicas, parecía como que hacer teatro era una cosa de la gente de izquierda radical y hacer televisión era de los que se vendían, de los reaccionarios. Aunque uno podía conocer gente de izquierda que trabajara en la televisión, pero eso no importaba. La televisión era un medio comercial. Este tipo de divisiones para mí eran difíciles. En primer lugar, además por pariente, que se llamaba Bernardo Romero Lozano, que había sido pionero del radioteatro en la Radiodifusora Nacional de Colombia, que después fue el director de los teleteatros en los años 50 en Bogotá, y a quien conocí de niño y quien después con su hijo Bernardo Romero Pereira los hago mucha admiración, a pesar de que estaban dentro de esa ala siniestra de la televisión y que en Cali se veía con mucha desconfianza. Es decir, los actores de caleños que se iban a la televisión a Bogotá eran los que se habían vendido, los que se entregaban por un plato de lentejas, porque el teatro debería estar cumpliendo otro tipo de misiones. Entonces, esa división para mí era, en el fondo se fue volviendo hasta chistosa. Y creo que el gran mentís para esto fue haber seguido trabajando durante un tiempo con Luis y con Carlos Mayolo, además porque los del cine también tenían sus propios nichos, ¿no? Había como una especie de prejuicio con el mundo del teatro de considerar que los actores del teatro no servían para el cine. Cuando uno veía que Jean-Mo o Laurence Olivier o cualquier gran actor europeo o norteamericano podía trabajar indistintamente en cualquiera de los medios, aquí no. Aquí o se era actor de teatro, o se era actor de cine, o se era actor de televisión, porque supuestamente los lenguajes actorales eran distintos. Creo que la persona que mejor supo borrar esas diferencias fue mi querida profesora Vicky Hernández, que se mueve como pez en el agua en cualquiera de los formatos y que siempre lo ha hecho con gran inteligencia y con gran sensibilidad. Pero en esa época existía esa división y Carlos y Luis tenían esa idea de que los actores de teatro no servían para el cine. Yo era de los que peleaba, poco a poco me fui ganando ahí como un espacio. Primero empecé a escribir crítica de cine, después empecé a escribir guiones y después terminé haciendo asistencia de dirección. Hace todo, hice desde claqueta en Pura Sangre hasta ser el asistente de dirección personal de Mayolo en La Mansión de Araucaima, que para mí es la película clímax de los años 80, no solamente en Cali, sino en Colombia. Creo que es la película que representa esa época de una manera más determinante. De hecho, La Mansión de Araucaima es una película que se sigue presentando en retrospectivas del cine colombiano. Es una de las películas que todavía se mantiene en pie, porque el cine envejece de una manera muy extraña. A veces las películas ganan con el tiempo, otras se desvanecen, otras son curiosidades porque uno puede ver otras épocas y otros estilos y otras circunstancias, pero por lo general se considera que el cine tiene una vida útil efímera. Es extraño, ¿no? Porque realmente la vida efímera es la vida del teatro. El teatro sí tiene una condición mortal fatal, ¿no? Y eso lo estamos viviendo ahora en este momento que ya la pandemia nos está obligando a reconfigurar nuestras ideas y ya los filósofos del teatro están inventando neologismos como el convivio y el tecnovivio y entonces hay una división sobre qué es teatro y qué no es teatro y creo que en este momento la división no es esa, sino la división es cómo crear, creo yo, que es el gran tema en el cual estamos inmersos los que nos dedicamos a las actividades artísticas. Es decir, vamos a esperar hasta que podamos estar presentes con el público físicamente, vamos a esperar a que las salas de cine se vuelvan a abrir o vamos a seguir creando dentro de los nuevos lenguajes que la realidad nos está imponiendo. Ese es un tema que no tiene que ver con el objetivo de esta charla, pero que de todas maneras está ahí revoloteando en el ambiente. Yo creo que La Mansión de Araucaima fusionó en Cali a quienes hacíamos teatro con quienes hacían cine y quienes hacían televisión.
La Mansión de la Cocaína fue una suerte de huis clos, de película cerrada, de película de pocos actores, de personajes además, que no era muy frecuente dentro del mundo cinematográfico, dentro del tipo de películas que se hacían en Colombia en esa época, y se contó con actores de teatro como mis profesores de Cali, de Bellas Artes, que no los llamé yo, sino que el destino, las casualidades, que los llamó el mismo Mayolo, que eran sus amigos, Alejandro Buenaventura, Vicky Hernández, otros actores como Luis Fernando Montoya, que venía del Teatro Popular de Bogotá, Mayolo, que era un actor natural y que siempre tenía que salir en las películas, y dos actores brasileños que fueron extraordinarios para la consolidación de esa película, porque en ese momento, con Mayolo estábamos fascinados por el redescubrimiento de Glauber Rocha, el director brasilero, el gran líder del cinema novo en Brasil, que había muerto a comienzos de los 80 y que estaba casado con una colombiana, con Paula Gaitán, hija del gran poeta Jorge Gaitán Durán. Gracias a Paula, Mayolo viajó al Brasil y pudo conseguir estos dos actores y ellos enriquecieron el reparto de esta película que para mí sigue siendo inolvidable. Ahora, ¿qué pasaba con el teatro en ese momento? En ese momento, yo creo que los grupos que estaban alrededor del TEC empezaron a abrir sus propios nichos. Los grupos que estaban alrededor del Instituto Popular de Cultura y que tenían cierta influencia del maoísmo, comenzaron también a abrir sus propias salas y a tener sus propias experiencias teatrales. Y poco a poco, los años 80 fue una época en la cual los movimientos teatrales comenzaron a desdibujarse políticamente. Ahora, el tema del narcotráfico en Cali para mí es un tema muy extraño, porque creo que el mundo del cine, por lo menos para mi generación, fue como una especie de búnker de protección sobre lo que estaba sucediendo en el exterior. En el exterior de nuestro útero cinematográfico había una sobredosis de salsa y una sobredosis de drogas, en la cual, por supuesto, nosotros también estábamos inmersos y también rumbeábamos y también metíamos y también bailábamos y también nos enloquecíamos. Pero pareciera como si la ciudad se hubiera convertido solo en eso, ¿no? Y eso digamos que se tuvo su éxtasis con el triunfo del América en su primer campeonato y luego los campeonatos subsiguientes. Había como una suerte de fiesta sin fin, ¿no? Nosotros teníamos nuestra propia fiesta, diría yo, que era la fiesta de la creación. Y la fiesta de la creación solamente entre los de los grupos los equipos de cinematográficos, sino que también había una conexión muy estrecha con los artistas plásticos, por una razón muy sencilla que a mí me comenzó a encantar. Para mí el arte, entre paréntesis, era una cosa que sucedía en otra parte, y lo que sucedía aquí era muy difícil de que fuera bueno o de que me entusiasmara. Con lo que sucedió con artistas como Fernán Franco, como Óscar Muñoz, o Ever Astudillo, etcétera, María Teresa Negreiros, Lucy Tejada, Hernando Teje, la belleza y el arte también podía ser posible en el vecindario, en el barrio. Y con los artistas plásticos hubo una relación muy bella, muy estrecha. Y por otra parte, creo que Luis Ospina, después de la realización de Pura Sangre y de lo tortuoso que fue para él hacer su primer largometraje de ficción, se demoró 17 años en hacer un segundo largometraje. Mientras tanto hizo una cantidad de tales biográficos que eran como retratos de artistas. Y dentro de esos retratos de artistas, entre los que se encuentra pues Fernando Vallejo y Lorenzo Jaramillo, la película Un tigre de papel, que es un falso documental, pero sobre todo creo que hay dos documentales que para la cultura caleña de la época que estamos hablando son definitivos. Uno que se llama Antonio María Valencia, Música en Cámara, y el primer documental que se hizo sobre Andrés Caicedo, que se llamó Unos pocos buenos amigos. Esos documentales fueron definitivos para comenzar a explorar de qué se trataba Cali, qué era Cali en términos artísticos. Y un documento que hizo Luis de 10 capítulos que se llamó Cali, ayer, hoy y mañana, que hizo con la Universidad del Valle justamente,
donde en cada capítulo él analizaba un aspecto de la cultura en Cali. También me parece que fue muy importante para descubrir nuestra identidad, para tratar de pensar a Cali, ¿no? Y después Luis lo hizo con un documental que se llamó Adiós a Cali, donde hizo pues como una suerte de fresco cinematográfico muy potente, audiovisual mejor, porque la palabra cinematográfica creo que lentamente está en vías de extinción. Ya la digitalización de la imagen pues está cambiando radicalmente los parámetros del cine. Cali ayer, hoy, mañana y Adiós a Cali son documentales que pensaron la ciudad y perspectiva de los otros creadores, y desde la perspectiva de la política, y desde la perspectiva de la sociología. Eso, digamos que para mí fue muy importante porque era articular lo que yo había vivido en mi infancia y en mi adolescencia, e incluso descubrir a través de un documental en el cual colaboré muy estrechamente por entusiasmo, que fue ese documental sobre Antonio María Valencia, que fue el fundador de Bellas Artes y que mi papá había conocido. Mi papá fue estudiante de artes plásticas, porque la segunda escuela que se fundó en Bellas Artes fue primero el Conservatorio de Música, que Antonio María Valencia fundó cuando regresó de París, y posteriormente la Escuela de Artes Plásticas que dirigió un yugoslavo que se llamaba Roko Madjasic. Y después aparecieron las otras escuelas. Pero descubrir la personalidad de Antonio María Valencia, descubrir el Antonio María Valencia que estaba más allá de la sacralización, en el cual lo tenían todas sus alumnas, sobre todo había una deificación del maestro muy grande, y en este documental comenzar a descubrir el lado secreto, profundo, trágico de Antonio María Valencia. Para mí fue muy importante ver de qué manera uno podía pensar a través del audiovisual. Y esto lo he venido a desarrollar ya con mi propio trabajo, cuando hice mi documental sobre Richie Ray y Bobby Cruz y mi documental sobre el Teatro La Candelaria. La razón por la cual hice el documental sobre Richie Ray tiene que ver, es una herencia de ese estilo que Luis Ospina inauguró y que ha tenido tan estupendos resultados en la Universidad del Valle, con excelentes realizadores como Oscar Campos, Ramiro Arbeláez, bueno, y toda la generación de nuevos cineastas caleños que tienen tanto que ver con la institución. El documental sobre Richie Ray y Bobby Cruz, yo quería de alguna manera, guardadas proporciones, hacer lo que Luis hizo con Antonio María Valencia. Es que a través de Sonido Bestial yo quería descubrir el Richie Ray y Bobby Cruz que a mí me entusiasmó. Les había dicho al comienzo que yo en mi casa no oía salsa, sino música clásica. Y yo comencé a interesarme por la salsa, por la música clásica. Porque Richie Ray tocaba solos de Chopin que uno identificaba, y había música de Bach en la mitad, y esa fusión me parecía extraordinaria, y comencé a entusiasmarme por ese señor que se llamaba Richie Ray. Pero resulta que descubrí que Richie Ray había hecho toda esta música fantástica entre el año 63 y que después se ha convertido al cristianismo y que se ha vuelto pastor junto con Bobby Cruz. A ellos después yo los conocí y ya después hicimos una larguísima amistad. Ellos dejaron de tocar música, después volvieron, y durante casi 11 años me dediqué a la realización de ese tortuoso documental que no quiero ahora entrar en detalles. Por fortuna pude estrenar en el Festival de Cine de Cali en el año 2012. Yo quería descubrir ese Richie Ray que yo no pude ver, ese Richie Ray que estuvo en la Feria de Cali del 68 y que luego repitió en la Feria de Cali del 69. El Richie Ray de Jala Jala, y el Richie Ray de Sonido Bestial, y el Richie Ray de Guaguancó Triste, y el Richie Ray de ¿cómo se llama? On the Loose, y estos discos que me siguen pareciendo obras absolutamente maestras, y creo que es por lo menos lo que a mí más me entusiasma del mundo de la música afroantillana. Y me di cuenta que cuando estaba haciendo el documental, nada de eso existía ya. Todo había desaparecido, como el teatro. Del teatro solamente quedan las fotos, los afiches y el recuerdo de los actores, y cuando los actores se van muriendo, las obras van desapareciendo. Ahora el teatro se está filmando, cada vez se filma mejor, no se graba, como se dice ahora, cada vez se graba mejor, y creo que eso es una alternativa por la cual todos estamos optando a regañadientes, pero creo que no queda más remedio. Pero resulta que con Richie Ray no había imágenes de esa época.
no había sino los discos, no estaba sino lo mismo que me había entusiasmado en mi adolescencia, seguía siendo lo mismo que existía. Y cuando viajé a Miami, y viajé a Puerto Rico, y viajé a Nueva York buscando las huellas de Richie Ray y de Bobby Cruz, me di cuenta que no existían y que tristemente ese material de archivo que yo estaba buscando de una manera tan entusiasta como lo poco que se ve en esa gran película de Leon Gast que se llama Nuestra Cosa Latina, pues eso simplemente no lo habían hecho porque los músicos no se habían preocupado por registrarse. Nadie andaba con cámaras como ahora nosotros, que todos lo estamos fotografiando y todos lo estamos filmando o grabando. En esa época no. Y solamente cuando estaba haciendo el corte final de la película aparecieron unas imágenes de Richie y Bobby en 1968, en una película mexicana bastante incipiente y bastante pobre, pero que fue así como un regalo del dios de Richie Ray, como para meterlo en documental algunos breves minutos y poder redondear esa aventura audiovisual. Quiero cerrar esta reflexión pensando en qué han sido estos 20 años para la cultura caleña desde mi perspectiva. Yo creo que para mí como buceador del mundo del arte, yo he tratado de nadar, hacerlo muy bien dentro de muchas disciplinas. Algunos me lo cuestionan, pero creo yo que una de las posibilidades y de las exigencias que tiene el arte hoy en día, no solamente en Cali, sino en nuestra generación universal, en nuestro gran planeta, es justamente la fusión, eso que llaman ahora la interdisciplinariedad, donde nos tener la posibilidad de dialogar creativamente y de manera permanente entre cineastas, entre hombres de teatro y mujeres de teatro, por supuesto, artistas plásticos, bailarines, realizadores audiovisuales, porque el frenesí con el cual está cambiando la vida nos impone otro tipo de reflexiones, otro tipo de arquitecturas mentales. Y hay que construir una nueva poética, hay que construir una nueva posibilidad de decir las cosas con nuevos lenguajes, afianzándonos a nuestra identidad, pero también estableciendo conexiones con el exterior. En Cali, el Cali que yo viví era un Cali chauvinista, era un Cali que nos sentíamos orgullosos de ser caleños y éramos excluyentes con las otras regiones del país y con otros países también, porque considerábamos que aquí estaba el útero de lo que nos gustaba, de lo que nos encantaba. Y eso estuvo bien en ese momento, pero yo creo que también es muy importante empezar a abrir las puertas y ver las posibilidades de cómo lo que uno hace desde la provincia, desde sus pequeñas ciudades, que ya no son pequeñas, mucho menos, también dialogan con otras culturas y con otras posibilidades. Yo fui feliz en Cali, creo que a Cali le debo todo lo que se dice con frases que ya son clichés y lugares comunes de ese gran territorio de la infancia. Ese gran territorio de la infancia para mí es el territorio de mis recuerdos de Cali que se quedan ahí, que evidentemente en lo que uno va haciendo. La novela que publiqué el año pasado, que se llama Anfiteatro, Consolación de la Pornografía, que publicó Random House, de la cual yo quedé muy satisfecho. Es una novela donde la mitad sucede en Cali. Es decir, yo he tratado de huir de Cali, pero Cali se empeña en permanecer en las distintas actividades y disciplinas que yo hago. E incluso ahora que ya me he vuelto tan cachaco y tan rolo y tan bogotano y coordinando y formando las nuevas generaciones de actores y directores del teatro, pues siempre llevo a Cali conmigo y les hablo a mis estudiantes de una ciudad que no es tan lejana, donde vivimos la felicidad y donde la felicidad, como dijo Néstor Almendros cuando estuvo en la ciudad, dijo que parece que la felicidad es posible cuando se vive en Cali. Yo les agradezco mucho la paciencia, muchas gracias y buenas noches. Muy amables. No sé si hay alguna pregunta o cerramos la conversación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Sandro. Ha sido pues un repaso
muy interesante, muy apasionado sobre la historia cultural reciente de Cali. Por supuesto que lo que has tocado ha sido muy importante y también han quedado pues otras cosas que necesariamente no pueden ser acogidas en esta misma charla. Ojalá tuviéramos la oportunidad en un futuro de hacer nuevos conversatorios para tocar otros temas también muy, muy importantes. Si alguno de los asistentes, de los invitados de la FAI tiene alguna pregunta, sería la ocasión de hacerla. Bueno, si no es así, entonces, Sandro, muchísimas gracias de nuevo y bueno, seguimos a la espera de los nuevos eventos en esta conmemoración de los 25 años de la FAI, los 40 años del programa de arte dramático de la Universidad del Valle y los 75 años de la Universidad del Valle. Muy amables y buenas noches. Muchas gracias a todos.